La paz del Señor. Feliz domingo, queridos hermanos y hermanas, querida familia. Desde Reino de la Paz TV, vuestro grupo de oración a través de internet, os damos la bienvenida con mucha alegría al comentario del Evangelio de hoy. Hoy con especial alegría porque es el domingo Letare, es decir, el domingo de la alegría, del gozo. Cuarto domingo de Cuaresma. La Iglesia llama así a este domingo porque ya se va acercando el tiempo gozosísimo de la Pascua. El Evangelio de hoy nos dice una cosa con mucha claridad. Una cosa que hoy en día está muy olvidada, pero que incluso los cristianos, como consecuencia del ambiente que nos envuelve, también ya tenemos la tentación o el peligro de dudar de ella. ¿Qué cosa es? El mundo solo se salvará si cree en Jesucristo. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice esto hoy con toda claridad. Hay una mentalidad muy difundida hoy en día. Todas las religiones son iguales. Si tú tienes amor, es igualmente bueno creer en Jesucristo que en Mahoma o que en Buda o en otras religiones. Lo importante es que tú tengas fe y que tú ames y seas una buena persona. Pero luego, qué religión tengas no es tan importante. Incluso si no tienes fe, no crees en ninguna religión y eres una buena persona, eso es lo importante. La palabra de Dios nos va a mostrar hoy con toda claridad que eso no es así. El mundo solo se salvará si cree en Jesucristo. En estos días pasados he escuchado el testimonio de una niña cristiana árabe de uno de los países en los que la fe está siendo terriblemente perseguida y está habiendo muchos mártires. Creo que la niña era de Irak, pero no estoy seguro si era de Irak o de Siria, que me ha impresionado enormemente y que me ha hecho comprender con mayor claridad todavía lo que vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. Escuchemos la palabra del Señor. Es del evangelista San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Domingo 15 de marzo. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él,
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Queridos hermanos y hermanas, no hay ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna mentalidad de vida, ningún modo de vida. No hay nada que sea comparable a Jesucristo y a la religión cristiana, absolutamente nada. Todas las demás religiones, el Islam, el judaísmo, el budismo y las demás religiones orientales, todas las demás filosofías de vida, la nueva era, el yoga, u otras filosofías, las religiones de nuestros antepasados, las religiones de los pueblos indígenas, todo eso está inmensamente lejos de parecerse a la religión cristiana. La palabra de Dios nos lo ha dicho con toda claridad. Porque Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado. Dice la palabra de Dios, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que solo Cristo puede salvar al mundo? ¿Cuál es la diferencia entre la religión cristiana y todas las demás religiones o filosofías? La diferencia se resume en una palabra: el amor. No hay ninguna filosofía, ninguna religión,
en las que haya un amor comparable al amor que hay en la religión cristiana. ¿Por qué? Lo hemos escuchado en la palabra de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Solo la religión cristiana ha comprendido, más aún, nos ha sido revelado, no que nosotros lo hayamos comprendido, sino que Dios nos ha revelado que nos ama tanto, que ha dado la vida por nosotros, porque ha enviado a su Hijo, que es Dios como el Padre. Para el Islam, Dios no ama tanto al mundo, a cada hombre, ni mucho menos. Para el judaísmo tampoco. Para las demás religiones tampoco. Dios dar la vida por nosotros, no. Solamente el cristianismo ha comprendido, porque el Hijo único de Dios se lo ha revelado, nos lo ha revelado, todo lo que ama Dios al mundo. Hace pocos días escuchaba el testimonio de una niña cristiana que me impactó enormemente, una niña árabe. Le preguntaban: ¿y tú qué piensas de los yihadistas, los que persiguen y matan a los cristianos, por los que esa niña ha tenido que salir huyendo de su ciudad porque la iban a matar y vive ahora sin tener una casa propia, en unas condiciones muy pobres? Dice que rezo por ellos para que Dios les convierta el corazón y les bendiga. ¿Y les perdonas?, le preguntaba el periodista, y ella decía sin dudarlo: sí, les perdono. Este amor, este perdón, no se da en ninguna otra religión ni filosofía del mundo entero. No lo hay. Y si algunos hablan de amar y perdonar así, que no lo hace nadie, nada más que los cristianos, es porque lo han aprendido de los cristianos, pero no lo hace nadie. El Islam no habla de amar y perdonar así, el judaísmo tampoco, el budismo tampoco, ninguna religión ni ninguna filosofía. Solamente Cristo enseña al hombre hasta qué punto tenemos que amar. Y solamente ese amor es capaz de salvar el mundo, el amor de Cristo, y los hombres solo podemos amar así si creemos en Cristo y por la fe y los sacramentos abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, que nos hace capaces de amar así. Por eso el mundo solo se salvará si acoge a Jesucristo. Entonces todos los que no son cristianos van a ir al infierno. No hemos dicho eso. El que rechaza a Cristo voluntariamente no se puede salvar. El que no acoge a Cristo sin culpa propia, entonces ese sí podría salvarse, pero por desconocimiento de Cristo, no por rechazo de Cristo. El número 1701 del Catecismo dice una frase: Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, Cristo, cuando nos revela quién es el Padre y cómo nos ama, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Es decir, el hombre solamente se comprende a sí mismo cuando escucha a Cristo, cuando se abre a Cristo
que nos manifiesta el amor del Padre. Hasta que nosotros no conocemos a Cristo, que nos habla de cómo es el amor del Padre, somos un misterio para nosotros mismos. No nos terminamos de entender, no terminamos de saber qué sentido tiene nuestra vida. Por eso dice el número 359 del Catecismo: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, es decir, del Hijo de Dios hecho hombre, de Jesucristo. Hasta que un ser humano no conoce a Cristo, su propia vida permanece siendo para él un misterio que no termina de comprender. Cuando un hombre abre su corazón a Cristo y le acoge, entonces la luz llena su corazón, se entiende a sí mismo y todo cobra sentido. La Reina de la Paz nos dijo el 2 de septiembre del 2014: oro con todo el corazón para que comprendáis que solo mi Hijo es la salvación y la luz del mundo. Por eso, cuando os digan, bueno, todas las religiones son iguales, para que el mundo se salve, lo importante es que nos queramos y que haya paz. Solamente nos querremos y habrá paz si acogemos a Cristo y creemos en Él. Solamente Él nos hace capaces de amar, de perdonarnos unos a otros, de superar el egoísmo, el odio y la guerra. Por eso, con la Reina de la Paz, acoge a Cristo en lo más profundo de tu corazón. Solo Él puede salvarte.